quiero que podamos meditar precisamente en la fe, pero no nos podemos quedar solamente con la fe, sino tenemos que seguir adelante. Por eso, añadir a vuestra fe. ¿Qué debemos añadirle a nuestra fe de tal manera de que podamos tener una vida como a Dios le agrada? Vamos a leer 2 de Pedro capítulo 1, versículo del 3 al 11, vamos a leerlo completo y posteriormente entonces vamos a ir meditando en el tema que trae para hoy. Segunda de Pedro capítulo 3. Segunda de Pedro capítulo 1, versículos del 3 al 11. Vamos a leerlo todo. Dice la palabra de Dios, segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 11. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos ha sido dada por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, convertirnos en un cristiano debe ser uno de los eventos más alegres de la vida, ¿verdad? Ser cristiano, para todos nos acordamos del texto de Hechos capítulo 8, cuando Felipe bautiza a este etíope eunuco. Dice que este hombre, una vez que recibió la purificación de sus pecados, ¿qué hizo? Se fue con gozo a su casa, ¿verdad? Se fue con gozo. Sin embargo, no debe verse como una cosa una vez hecha. No es como recibir una vacuna de refuerzo o una licencia de conducir. Convertirse en un cristiano es un nuevo comienzo. Es el primer paso a una vida de espiritualidad, crecimiento y fiel discipulado. Es decir, cuando nos bautizamos para el perdón de pecados, cuando tomamos la decisión de seguir a Cristo, como entonábamos el himno, no es solamente para quedarnos allí, ¿verdad? Solamente recibir esa fe a través del Evangelio de Cristo, sino que debemos hacer otras cosas más. Por eso vamos a estudiar qué debemos añadir a nuestra fe. Y vamos a irlo viendo paso por paso. Esperamos que podamos estudiarlo todo, si no igual tenemos una segunda parte. Entonces, empezando su segunda epístola, el apóstol Pedro nos recuerda varias bendiciones que hemos recibido en Cristo. Una de ellas es que somos participantes ¿de qué? De la naturaleza divina. Entre ellas se encuentra la oportunidad de convertirse en participantes de la naturaleza divina. Esta no es una frase que usemos muy a menudo, pero describe una bendición increíble que vendrá solo si damos diligencia para añadir varias características, algunas veces llamadas las gracias cristianas. Entonces, la palabra participante se traduce la palabra griega, si quieren lo pueden escribir, koinonos, con K, koinonos, que significa un compañero, socio y participante. O sea, cuando dice que somos participantes de la naturaleza divina, quiere decir, según el significado de participante, que somos ¿qué?
compañero, socio y participante de la naturaleza divina. Pero eso va a requerir algo de nosotros para que podamos seguir avanzando en ello. Sigo leyendo. Describe a alguien que participa en algo con otra persona. En este caso, ¿con quién? Con Dios. Muy bien. La palabra naturaleza se traduce de la palabra griega physis, que se define como la suma de propiedades y poderes innatos por los cuales una persona difiere de otras. Cuando nosotros nos bautizamos para el perdón de pecados, recibimos esa naturaleza divina. Algo que nos hace diferentes a aquellos que aún no han tomado aún esa decisión. Entonces es importante tener en cuenta que podemos llegar a ser participantes de la naturaleza divina, no de su ser, la esencia de Dios y sus atributos divinos. Este pasaje no promete que podemos convertirnos en dioses, ni promete que seremos absorbidos en una esencia divina universal. El carácter y la moral de los niños a menudo se forman observando e imitando y aprendiendo ¿de quiénes? De sus padres. Los cristianos son los hijos de Dios. Como tal, es natural que imitemos a Dios. Entonces, muy bien. Entonces, vamos a ir mirando que lo primero que se nos dice, hermanos, lo primero que se nos dice en el versículo 5, volvamos nuevamente, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5 es: vosotros también poniendo, ¿qué? Toda diligencia. Aquí se nos aparece una palabra que es muy importante y es la diligencia. Dios espera que los cristianos crezcan espiritualmente. El apóstol Pedro establece la meta de este crecimiento. Debemos convertirnos en participantes de la naturaleza divina. La frase dando toda diligencia se traduce de una combinación de dos palabras griegas. La palabra dar proviene de la palabra pereisenekantes. Esta es una palabra interesante que no aparece en ningún otro lugar en el Testamento griego y significa literalmente traer al lado de. El término indica la poca importancia comparativa de la participación del hombre en su salvación. Entonces, la primera característica que se nos muestra allí es la fe. ¿Qué es la fe? Exactamente. Dice, cuando un hombre construye una casa, puede hacer que la empresa maderera entregue todas las cosas. La madera, los ladrillos, los paneles de yeso, ventanas, etc. Él necesita construir su casa. Sin embargo, él no puede colocar cualquiera de estos materiales en su lugar hasta que tenga una base. Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadía vuestra fe, virtud. La base del cristiano, ¿cuál sería allí? La fe, ¿verdad? Así como, vuelve el ejemplo, cuando alguien va a construir una casa, lo primero que debe realizar son unas bases. Y las bases van a depender de cuántos pisos usted quiere hacer su casa, ¿no? Si usted piensa hacer una casa de 3 pisos, las bases que debe colocarle, ¿cuáles son? Que por lo menos le dure para 4 pisos, ¿no? ¿Verdad? Que tenga unos buenos cimientos. Entonces, en este caso, la fe. Entonces, vamos a leer qué es la fe y vamos a ir paso por paso. En el Nuevo Testamento, la palabra fe se traduce de la palabra griega pistis. Pistis. La palabra fe, pistis, en el Nuevo Testamento puede significar confianza, fidelidad, persuasión firme o convicción firme. Lo primero que debe tener un cristiano, aquel nuevo convertido, es la fe, la confianza. El texto que leía el hermano Luis, acerca de cuando nosotros por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Eso a través de qué? Pues nosotros no hemos visto, no lo vimos. Pero ¿qué es lo que a nosotros nos da la certeza? La confianza, la convicción y la fidelidad en la palabra de Dios.
A veces se emplea para significar el acto o el estado de la mente que comúnmente llamamos creencia. La fe reside en el corazón del hombre, su mente. Leamos por favor Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces la fe no es el resultado de un milagro o la operación directa del Espíritu Santo en el corazón. Perdón, la fe sí, no es el resultado de un milagro o la operación directa del Espíritu Santo en el corazón. Entonces la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Para nosotros adquirir esa fe no es algo instantáneo. ¿Qué necesitamos? ¿Oír qué? Romanos 10, 17. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe se forma cuando nuestras mentes aceptan como verdadera la evidencia que se nos presenta. ¿En dónde? En la palabra de Dios. Cuando nosotros comenzamos a estudiar y a meditar en la palabra de Dios, allí nuestra fe obviamente se va a dar. Entonces, la fe es convicción. ¿Qué es convicción? Estar completamente, por decirlo así, valga la redundancia, convencido de algo, de que algo es cierto, ¿verdad? Si nosotros sin fe, es imposible. En todo lo que nosotros hacemos en la vida, ¿verdad? Necesitamos tener una fe y una convicción. Cuando uno va a arrancar un proyecto, si uno no cree que eso lo va a hacer bien, ¿cómo va a salir las cosas? Mal. Asimismo, para nosotros estar en Dios es necesario, por eso dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios debe creer que le hay, o sea, que Él existe y que es galardonador de los que le buscan, ¿verdad? Entonces, la fe es lo primordial que nosotros como cristianos debe desarrollarse, pero se desarrolla, les reitero, no de una forma milagrosa, es solamente a través del estudio de la palabra de Dios. Entonces, no hay lugar para la duda cuando uno tiene fe. Debemos creer que Él es real. Este es un gran desafío para nosotros, porque ningún hombre ha visto a Dios, ¿verdad? Él es espíritu invisible. Nadie vivo hoy ha visto su gloria y escuchado su voz. Nos faltan los tipos de evidencia que usamos normalmente para formar nuestras creencias. ¿Listo? Entonces, eso es la fe. Como leímos, es confianza, es convicción. Ahora, vamos a leer nuevamente. Recordemos que segunda de Pedro, capítulo 1, es nuestro texto base. Entonces, si pueden colocarle como un separador allí para no estarlo. Ahora, después de la fe, ¿qué es lo que se debe hacer? Añadir. ¿Qué es? Virtud. Les pido que por favor vayan teniendo en cuenta, porque en la clase bíblica vamos a tener en cuenta estos puntos, ¿no? Virtud, ¿no? Virtud. Ahora, ¿qué es la virtud? Es decir, entonces ya tenemos la fe, que es la confianza. Ahora, ¿qué debemos hacer? Añadir, como cuando uno va avanzando, ¿no? Cuando uno va avanzando. Entonces, nos quedamos solamente con la fe. Cuando nosotros recibimos la fe, cuando nosotros creemos el Evangelio de Cristo, cuando nosotros nos bautizamos para el perdón de pecados, pueden leer el versículo 1 de segunda de Pedro, ¿verdad? Pero ¿será que nos quedamos solamente allí? Ahora, ¿qué hay que hacer? Añadir a nuestra fe virtud. Ahora, ¿qué es la virtud? Listo. La relación de una persona con Dios, así como su salvación eterna, se basa en su fe. Sin fe no se puede agradar a Dios y su gracia no puede salvarnos. Sin embargo,
la Biblia deja en claro que la fe sola no salva, ¿verdad? La fe sola no salva. La fe es la base sobre la cual debemos construir y crecer, como ya dijimos. Debemos ser diligentes para agregar características específicas de nuestra fe. La primera de ellas es la virtud. Entonces, ¿qué es la virtud? De las 7 características enumeradas por Pedro, esta primera es quizá la más difícil de entender completamente. Muchas palabras quieren definir la virtud como coraje, pero esta definición no es de todo precisa. Virtud se traduce la palabra griega arete, así como se escribe así, arete. Aunque esta palabra se usa comúnmente en griego clásico y no en el griego bíblico, solo se usaba 4 veces en el Nuevo Testamento. Entonces, arete se define como cualquier excelencia de una persona o de una cosa, una dotación eminente, propiedad. En el diccionario Vine nos dice que esta palabra denota lo que sea necesario para una determinada preeminente de una persona o cosa. Por lo tanto, eminencia intrínseca, bondad moral o virtud. O sea, es decir, que esta virtud que hace referencia ya hace referencia a la excelencia moral de una persona. ¿Usted no ha escuchado a alguien que dice que un conjunto de virtudes que van relacionados a la excelencia de una persona? Por eso aquí una de las definiciones es cualquier excelencia de una persona. Ahora, no solamente en lo moral, en todo. O sea, integralmente hace referencia la virtud. Entonces, le iba a decir, ¿usted no ha escuchado a una persona que dice que ahí viene la eminencia? Que esta eminencia, virtud también se traduce a eminencia, haciendo referencia a una persona que es excelente, ¿no? Aunque se refiere normalmente ahí a alguien con una inteligencia. La virtud aquí hace referencia más a la capacidad moral de una persona. Entonces, sigo leyendo. Como se señaló anteriormente, la palabra arete se encontró descrita en la literatura griega no bíblica. Para los filósofos griegos, significa el cumplimiento de una cosa. Cuando algo en la naturaleza cumple su propósito, eso es virtud y excelencia moral. La palabra también se usa para describir el poder, que tenían los dioses en todos los actos heroicos. Entonces vamos a mirar en algunos puntos donde la virtud nos va a ayudar. Entonces, para superar la tentación. Por ejemplo, leamos Santiago capítulo 1, versículo 12. Santiago capítulo 1, versículo 12. Dice, la virtud, como se aplica a la fe, es la determinación decidida de hacer lo que es correcto. ¿Listo? La virtud, como se aplica a la fe, Santiago 1, 12. Santiago capítulo 1, versículo 12. Entonces, la virtud, como se aplica a la fe, es la determinación decidida de hacer lo que es correcto a la vista de Dios. ¿Listo? Entonces, la virtud también hace referencia a la determinación, como hace referencia a la excelencia moral en todos los sentidos. Una de las cosas que hace la persona que es virtuosa es que busca hacer lo que es correcto delante de Dios. Por ejemplo, en superar la tentación. Leamos Santiago 1, 12. Dice la palabra de Dios. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le buscan. Entonces, superar la tentación no es tarea fácil. Aquellos que resisten la tentación han ganado una victoria contra el enemigo y su fe es digna de alabanza e imitación. Dichas personas serán aprobadas y recibirán la corona de justicia. Y eso es ser una persona virtuosa. Vamos a mirar otro caso, por ejemplo, Génesis capítulo 39.
Génesis capítulo 39, versículos del 7 en adelante. Dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo, hace referencia a José, dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Entonces veamos lo que él dice, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de casa allí, y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Él entonces dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. ¿Qué fue lo que permitió que eh, José resistiera la prueba? Y la determinación que él tenía, primeramente, él decía, ¿cómo yo voy a hacer este mal a mi amo? ¿Verdad? O sea, es decir, que él reconocía que al hacer eso le iba a hacer un daño a alguien que le había servido. Y segundo, ¿cómo voy a hacer este grande mal delante de Dios? Entonces él sabía que lo que iba a hacer estaba mal, o sea, él tenía la determinación de decir no, por eso pudo superar la tentación. Entonces esa es la virtud, ¿vale? Esa es la virtud, la excelencia en realizar lo que es correcto delante de Dios, aunque esto nos cueste, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la virtud? Aquello que da una estimación preeminente para una persona o cosa. Es el estado de ser loable o excelente. La naturaleza divina de Dios lo hace digno de alabanza. El sacrificio perfecto de Cristo lo hace loable. Nuestra determinación de hacer lo correcto a la vista de Dios, independientemente de las consecuencias del hombre, hace que nuestra fe sea loable, excelente, virtuosa. Nuestra fe debe expresarse a través de obras que brillarán como luces en este mundo, haciendo que nuestro Padre Celestial sea alabado por los hombres. Eso es la virtud. Muy bien, ahora, después de la virtud, ¿qué sigue? Conocimiento. Entonces, listo. Entonces, ya estamos en la fe. Otro pasito más, que es la virtud, y seguimos ahora al conocimiento. El Señor quiere que seamos participantes de la naturaleza divina. Hacemos esto manifestando el carácter de Dios en nuestra vida diaria. No logramos este objetivo simplemente convirtiéndonos en cristianos, sino que es el resultado de agregar diligentemente ciertas características en nuestra fe. Entonces, el conocimiento, ¿qué es? Es un claro entendimiento o comprensión de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios, ¿verdad? Muy bien. Esta comprensión es una parte vital del esfuerzo de uno para parecerse más a Dios. ¿Cómo podemos ser participantes de la naturaleza divina sin saber cuál es la naturaleza divina? Para llegar a ser como Dios, debemos saber acerca de Dios. Debemos tener un conocimiento de su carácter, su naturaleza y su bondad para la humanidad. ¿Cómo, si tenemos un buen amigo, cómo nosotros podemos saber cómo él es exactamente? Conociéndolo, ¿no? ¿Verdad? O sea, cómo yo voy a conocer a alguien, voy a saber cómo es esa persona, qué hace, qué le gusta, qué no le gusta, cuáles son sus pasiones, qué es lo que lo entristece, qué es lo que lo hace feliz, etcétera, si no lo conozco.
¿verdad? Asimismo, entonces ya nosotros tenemos la fe, nos hemos esforzado por tener la determinación de tener la virtud, pero ahora es necesario que también nos esforcemos por tener el conocimiento, y en este conocimiento hace referencia a la verdad de Dios. Dice, Dios no forzará este tipo de conocimiento sobre nosotros. Un discípulo es un estudiante que está dispuesto a buscar la enseñanza y crecimiento y la aplicación del conocimiento, ¿verdad? Hay una conexión importante entre la virtud y el conocimiento en nuestro esfuerzo por crecer y ser más como Dios. Leamos, por favor, Santiago, capítulo 4, versículo 17. 4:17. Bueno, antes de leer Santiago 4:17, les leo aquí algo. La virtud es el estándar de alabanza y excelencia moral producida por el coraje. El coraje sin conocimiento puede ser equivocado y peligroso. El conocimiento sin coraje es inútil. Dice el versículo 17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Verdad? Ahí está hablando de una persona que tiene el conocimiento de algo, pero no tiene la virtud de qué, de llevarlo a la práctica. Entonces, lo que estamos mirando cómo va relacionado lo uno con lo otro. Yo puedo tener fe, pero esa fe me debe llevar a la virtud, y esta virtud me debe llevar al conocimiento. Pero si el conocimiento lo aplico sin tener virtud, pues ¿qué va a pasar? Pues obviamente no va a pasar nada. Entonces el conocimiento es importante. Por lo tanto, el conocimiento le da a nuestra virtud una guía adecuada, mientras que la virtud le da a nuestro conocimiento utilidad y validación. No sé si me explico, si me están entendiendo, estoy muy enredado. Me dicen, no estamos entendiendo nada. Ya entonces estamos mirando la coherencia que hay, ¿no? Es decir, ejemplo, una persona puede tener el conocimiento, hace un tiempo Alfred Nobel, que el que creó la bomba pues atómica y todo ese rollo, se dio cuenta de que ese invento había sido un gran error. ¿Y qué hizo? Decidió toda su fortuna heredar a un fideicomiso que luego se convirtió en lo que es los premios Nobel ahora, ¿verdad? El conocimiento que él tenía en química y todo eso lo llevó a ¿qué? A crear una bomba que lo que hizo hacerle daño a la humanidad, aunque después reconoció y trató de enmendar su error. Una persona puede tener mucho conocimiento, pero si no lo sabe aplicar, ese conocimiento no le va a salir, no le va a saber de nada. Una persona puede tener mucho carácter, puede tener mucha determinación, pero si no tiene conocimiento, no pasa absolutamente nada. Entonces, van de la mano. Ya a eso hago referencia a eso. Podemos tener muchos deseos de estudiar, de hacer la voluntad de Dios, que queremos de pronto predicar, pero si no nos preparamos, no pasa nada, o viceversa, ¿no? A eso hace referencia el punto que quiero que podamos llegar. Entonces, por ejemplo, aquí dice la tragedia de la ignorancia. Una manera de ver la importancia del conocimiento es mirar la tragedia de la ignorancia. Por ejemplo, nos separa de la vida de Dios. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza
de su corazón. Eso está en Efesios 4, del 17 al 18. Nosotros no tendremos comunión con Dios al permanecer ignorantes de su voluntad. La vida eterna con Dios está disponible a través de su palabra, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos tener el conocimiento como tal, que eso nos va a permitir seguir avanzando al conocimiento de Dios. Entonces, la importancia del conocimiento, vamos a mirar aquí algunos puntos de la importancia del conocimiento. Primero, nos libra de la esclavitud del pecado. Veamos Juan capítulo 8, versículo 34. Juan capítulo 8, versículo 34. Juan 8, 34. Jesús le respondió, de cierto te digo, os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es de pecado. Entonces Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. La libertad se encuentra en el conocimiento de la palabra de Dios. Como dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Si nosotros tenemos el conocimiento de Dios, de que el pecado nos esclaviza, ¿qué vamos a hacer? Pues buscar la forma de libertarnos, ¿no? Pero si lo ignoramos, como hay muchas personas que aún no ignoran lo que es el pecado y las consecuencias que él tiene. Y vamos a mirar una segunda, y es que prohíbe el pecado en nuestra vida. Leamos Salmo 119, versículo 11. Salmos capítulo 119, versículo 11. ¿Qué dice? Salmista allí. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Ya? Tus dichos hace referencia al conocimiento de la palabra de Dios. ¿En dónde lo había guardado? En su corazón, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos el conocimiento, eso también va a prohibir el pecado en nuestra vida. ¿Por qué? No sé si, pues yo creo que sí les ha pasado, ¿no? Por eso la importancia de memorizar la palabra de Dios. Que cuando vamos a hacer algo que de pronto no, que sabemos de que no está bien delante de Dios, ¿qué pasa en ese momento? Nos acordamos de algún texto bíblico, ¿no? Ya nos acordamos de algún texto bíblico, pero eso lo da que el conocimiento. Si nosotros no tenemos conocimiento, pues no lo vamos a hacer. Listo. Vamos a mirar un último, y yo creo que en la segunda clase continuamos. Y es que entonces tenemos la fe, virtud, conocimiento, y ahora ¿qué falta? Dominio propio, ¿verdad? ¿Qué es el dominio propio? ¿Qué es el autocontrol? El autocontrol se traduce de la palabra griega enkratia. Esta palabra se refiere a la fuerza de una persona para dirigir, a dominar y controlarse a sí mismo, ¿verdad? Es la virtud de quien domina sus deseos, pasiones, especialmente sus apetitos sensuales. Vamos a mirar unos textos, por favor. Proverbios capítulo 25, versículo 28. Proverbios capítulo 25, versículo 28. Dice, ahora lo leemos, la capacidad de contenerse es un signo de gran fuerza y carácter. Dice, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. En otra versión dice, como ciudad abierta y sin castillo.
Recordemos de que en el primer siglo normalmente las ciudades estaban amuralladas, ¿no? Y eso que permitía, las murallas que permitían de que obviamente el ejército enemigo no fuera a qué, a sitiarla. Entonces, por eso cuando dice allí que como ciudad derribada, como digo, en otras versiones dice como ciudad abierta y sin castillo. ¿Qué pasaría? Obviamente, si no tiene muro, el enemigo iba a entrar y los iba a tomar. Así es cuando nosotros en nuestra vida no tenemos dominio propio y no tenemos autocontrol. La verdad que nuestra vida no va a ser con frutos para nuestro buen Dios. Vamos a mirar un último texto, por favor. Leamos primera de Timoteo, capítulo 3. Primera de Timoteo, capítulo 3. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 2 y el 11. Y aquí está mirando, se está viendo algunas características que debe tener un hombre y una mujer de Dios. Y vamos a mirar cuál es el énfasis que hacen allí. Entonces leamos primeramente el versículo 2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Y el versículo 11, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Y para ello es requerido ¿qué? El dominio propio. El dominio propio para saber controlar, por ejemplo, la codicia, de saber controlar, por ejemplo, la avaricia, bueno, y todas esas cosas que ahí se nos presentan. Entonces, en conclusión, el cristiano maduro no puede poner su vida en control de automático y tratar de avanzar sin esfuerzo hacia el cielo. Veo la ley. El cristiano maduro no puede poner su vida en control automático y tratar de avanzar sin esfuerzo hacia el cielo. Este enfoque de la vida puede hacer que uno tome el camino de menor resistencia, lo que conducirá a su caída. Debemos aprender a gobernar, disciplinar y dominar a nosotros mismos. Si queremos obtener una entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, debemos estar dispuestos y a poder decir no. Y eso es el autocontrol o el dominio propio. Entonces, con el favor de Dios, esperamos en la próxima clase ir con la segunda parte para que podamos ver las otras características, la perseverancia, la piedad, el afecto fraternal y el amor.